Hechizada puede entenderse como un relato sobre el desgaste de los modelos tradicionales cuando se enfrentan a una sensibilidad generacional que ya no acepta la autoridad sin cuestionamiento. Y esta lectura se vuelve especialmente clara al observar cómo la película representa la magia no como un simple recurso narrativo, sino como un sistema de valores heredado que entra en crisis frente a una ética más contemporánea basada en la elección y la corresponsabilidad. Samantha se sitúa en el centro de esta crisis, no como heroína rebelde, sino como mediadora imperfecta entre dos lógicas incompatibles. Y su conflicto interno refleja el de muchas personas que intentan honrar su origen sin quedar atrapadas en él. En Dora, lejos de ser una villana, encarna la resistencia al cambio que surge cuando una generación percibe que su forma de entender el mundo pierde legitimidad. Y sus intervenciones, aunque a menudo cómicas, están cargadas de una tristeza subyacente que revela el costo emocional de quedar desfasada. Darren, desde su aparente normalidad, introduce una ética del límite que resulta profundamente transformadora, porque al no poseer magia, obliga a que cada acción tenga consecuencias reales. Y esta lógica choca con una tradición acostumbrada a corregir errores de inmediato, generando un conflicto generacional no solo de valores, sino de temporalidad. Una de las grandes virtudes de la película es mostrar cómo el cambio generacional no ocurre mediante grandes rupturas, sino a través de decisiones pequeñas y repetidas, como elegir no intervenir, aceptar el error o permitir que otros actúen sin supervisión, y estas decisiones, acumuladas, producen una transformación más profunda que cualquier confrontación directa. La figura de Tabitha introduce una dimensión prospectiva que redefine el sentido del conflicto, porque su mera existencia plantea la pregunta de qué tipo de herencia es deseable, y la película evita responder de manera simplista, mostrando que incluso las mejores intenciones están cargadas de ambigüedad. Desde una perspectiva comparativa, Hechizada se distancia de narrativas donde el cambio generacional se presenta como una superación clara del pasado, optando en cambio por una convivencia tensa pero necesaria entre tradiciones y nuevas sensibilidades, lo que le otorga una madurez poco común dentro del género. A nivel personal, resulta difícil no reconocer en esta historia los propios procesos de negociación con figuras de autoridad, ya sean familiares o culturales. Y esta identificación es lo que convierte a la película en una experiencia duradera más allá de su época de estreno. El humor, lejos de diluir el mensaje, actúa como una herramienta de acceso emocional, permitiendo que temas complejos como la pérdida de privilegio, la redefinición de identidad y la responsabilidad intergeneracional se aborden sin solemnidad excesiva. El final de la película, abierto y sin conclusiones absolutas, refuerza la idea de que el cambio generacional no es un problema a resolver, sino una condición permanente de la vida social. Y en este sentido Hechizada ofrece una reflexión sorprendentemente actual sobre la necesidad de convivir con la incertidumbre. En última instancia, la película sugiere que la verdadera transformación no reside en abandonar el pasado ni en preservarlo intacto, sino en aprender a dialogar con él desde una posición crítica y consciente, aceptando que cada generación debe reconstruir el sentido de aquello que hereda para que pueda seguir siendo significativo.